El próximo 1 de marzo asumirá un nuevo gobierno, el Poder Ejecutivo, conformado por el Presidente de la República, Vicepresidente y el Consejo de Ministros, los secretarios de Estado, que van a ocupar cada uno su área. Y como les habíamos adelantado, en lo que tiene que ver con el trabajo y la seguridad social, el ministro designado es el doctor Pablo Mieres, del Partido Independiente, que nos acompaña hoy aquí en vivo. Mieres, un gusto y la verdad que es un honor tener la posibilidad de que un ministro designado nos visite nuestro programa. No, yo encantado, muchas gracias por la invitación, como hemos venido tantas veces, ahora nos toca en este rol casi en funciones, queda poquito, y estamos a las órdenes. Está todo pronto, ya está diseñado, si bien todavía es de consumo interno, pero está diseñado cómo va a funcionar el Ministerio de Trabajo. Sí. De hecho, el equipo de trabajo todavía no está en funciones e incluso no podemos anunciar todavía las responsabilidades, pero hay avances y hemos tenido intercambios tanto con el ministro saliente Ernesto Murro y el subsecretario Lustanó, así como con la directora general Ana Santesteban. Ha habido traspaso de información, de datos, de temas que están ahí en el punto de transición sin mayores problemas. Pero yo soy de los que cree que la realidad la ves el día que aterrizás. Por más que leas documentos, que te la cuenten. Por más transición que haya. Sí, el día que te sentás en el lugar y ahí empieza a funcionar la cosa y ahí terminás de entender todo lo que ocurre y las cosas que hay que resolver, ¿no? ¿Cómo ve usted de que antes de asumir ya sabe que va a tener un conflicto? Porque la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, un sindicato de profesores de liceos de Montevideo, han decidido, en protesta a la ley de urgente consideración, que además de ser un anteproyecto, todavía no fue enviado por el Ejecutivo al Parlamento, mucho menos los legisladores lo pudieron analizar, ni que hablar que lejos de aprobarse, pero sin embargo ADES está en desacuerdo con la LUC y ya planteó para el 12 de marzo un paro. ¿Cómo se explica esto? A ver, yo creo que les hace mal a ellos la imagen de decir, antes de que haya un proyecto de ley, ya no digo una ley, un proyecto de ley, porque esto es un borrador que está siendo objeto de análisis y de que va a haber modificaciones, correcciones, etcétera, que anuncien un paro, me parece que está totalmente en un registro equivocado. ¿Tienen el derecho a parar? Sí, claro, el derecho existe y el paro obviamente es parte de las medidas de lucha que puede tener un sindicato. Ahora, es una medida importante porque parar las actividades, sobre todo porque además le afecta a los chiquilines que recién empiezan las clases. A una semana de empezar las clases. Es horrible. Y a los padres que tienen su vida armada en función de que los chiquilines van a tal hora. Bueno, todo eso que sabemos que genera distorsiones para un gobierno que todavía no aterrizó, en donde además lo que queremos es llevar adelante una reforma educativa que va a ser para bien de los estudiantes, de los chiquilines y de los docentes. Yo creo que ahí hay un gran equívoco, que es que no se dan cuenta que en realidad la reforma educativa va a mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, de profesores y de maestros. Y ese es un debate que queremos dar, porque ¿qué prefiere un profesor? Seguir teniendo la situación actual donde el 70% de los profesores tienen que dar clase en 2 o 3 lugares distintos, corriendo de un lado para otro, con horas acá y allá, o concentrar sus horas en un solo lugar y poder trabajar con los gurises con más tiempo, estableciéndose en un mismo lugar, conociendo la realidad de los gurises. Yo creo que no hay duda, un profesor prefiere tener concentradas sus horas en un solo lugar. Eso es lo que propone la reforma educativa. Enseñar cosas que muchas ya no tienen validez y que son del pasado, o ayornar los programas y enseñar contenidos del mundo de hoy y del futuro en una lógica más de aprendizaje por competencias que de manera enciclopédica. No hay duda, yo creo que un docente quiere eso. ¿Qué quiere un docente? Que los gurises más débiles se vayan quedando por el camino y que se encuentre al año siguiente con que fulano o mengano desertó, o se siente más realizado cuando ve que los gurises continúan el trayecto educativo y completan el ciclo. No hay duda. Entonces, todo eso son objetivos de la reforma educativa. Entonces, ¿por qué ponerse en la vereda de enfrente? ¿Por qué descalificar y asignarle además contenidos que no tiene? Se habla de privatizar y cosas por el estilo, no está planteado en absoluto. Entonces me parece que la ciudadanía está leyendo estas cosas
y no le hace bien a ADES, que es el sindicato que decidió la medida de paro, pero tampoco al movimiento sindical en general. Yo veo la FUM, por ejemplo, la Federación Uruguaya de Magisterio, que dialogó con el futuro ministro de Educación y dijo, tenemos diferencias, esperamos el diálogo, todavía no está la ley, no toman medidas. Eso me parece mucho más razonable, ¿no es verdad? Aunque después tengamos diferencias Claro, y obviamente... pero en su momento. Es que la reforma educativa lamentablemente se ha ido postergando durante muchos años porque justamente siempre ha habido una reacción de los gremios docentes muy en contra de los cambios. Y hay que cambiar cosas porque las cosas así como están no están bien y la educación del Uruguay de hoy tiene que cambiar. Pero hagámoslo en conjunto, sin preconceptos, sin prejuicios, sin descalificaciones a priori, ¿no? La ley de urgente consideración, que como todos saben, tiene cerca de 500 artículos y abarca varias áreas de la actividad en general, tiene la sección 7 dedicada a las relaciones laborales y la seguridad social. En comparación con la ley, digo, tiene poco volumen porque son apenas 6 carillas, tiene una veintena de artículos, Sí, pocos. tan solo. Pero bueno, arranca con el tema del ejercicio del derecho de huelga, que ha sido algo que ha sido puesto arriba de la mesa por la central sindical, por el PIT-CNT, el tema de la negociación colectiva, el salario mínimo, las condiciones laborales, y a propósito, bueno, después hablaremos, si nos da el tiempo, del Palacio Legislativo, que hay algunos funcionarios que dicen, bueno, acá en el Palacio hay oficinas que fueron inventadas para trabajar y que no están en condiciones, pero el derecho de huelga, la libertad de trabajo para los no huelguistas se garantiza en la ley, el derecho de la dirección a ingresar a la empresa, parece una cosa de perogrullo, pero también está garantizado en la ley, y dice que el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a esas medidas. ¿Cuál será la fórmula jurídica para ello? A ver, lo que quiere establecer ese artículo no tiene nada que ver con limitar el derecho de huelga ni afectarlo. El derecho de huelga es un derecho que está garantido por la Constitución y por las normas jurídicas vigentes. Lo que nosotros lo que queremos prohibir, porque además lo dijimos en campaña, todos los candidatos de los partidos que ahora integramos la coalición de gobierno, es que no se permitan las ocupaciones. Y que incluso en eso, en realidad, estamos parcialmente en línea con el gobierno del Frente Amplio, porque el gobierno del Frente Amplio durante todos estos años prohibió las ocupaciones de las oficinas públicas. No la del sector privado, pero sí las oficinas públicas. Es más, está vigente un decreto de Tabaré Vázquez muy claro, estableciendo los criterios de cómo actuar cuando ocurre una ocupación de una oficina pública. Me acuerdo el caso del Codicen. Cuando se ocupó el Codicen, el gobierno tomó cartas en el asunto, hizo los mecanismos de mediación y al final no, en pocas horas se desocupó. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es trasladar eso también al sector privado, porque no hay ninguna razón para que en el sector privado sí se permitan las ocupaciones, cuando además afecta, como dice bien el texto, el derecho del que no comparte la medida a trabajar, el derecho al trabajo del trabajador que no está compartiendo la medida de ocupación, y el derecho de la conducción de la empresa a dirigir la empresa. Entonces, por eso nosotros estamos ajustando el texto, no va a ser ese tal cual, va a haber algún ajuste, porque en el PIT-CNT se planteó que así como estaba redactado ellos entendían que afectaba el derecho de huelga. Y nosotros le dijimos, no es la intención, no vamos a tocar el derecho de huelga, lo que queremos tocar es las ocupaciones. Y el derecho de huelga sigue tal cual. Entonces, si hay una redacción que es más afinada, no hay ningún problema, lo estamos trabajando, lo vamos a hacer. Ahora, que quede claro, no se van a aceptar las ocupaciones. Y cuando ocurra una ocupación de una empresa privada, actuaremos igual que el gobierno del Frente Amplio ha actuado con las oficinas públicas. Habrá mediación, habrá avisos, habrá plazos, pero al final suponemos nosotros que los trabajadores que estén empeñados en una medida que es ilegal, bueno, aceptarán que es ilegal y se retirarán. Y de esa manera se termina el problema, ¿no? Usted lo ha escuchado, obviamente, como muchos de los televidentes durante la campaña electoral, y ni que hablar a partir de que resultó la coalición multicolor o que ganó las elecciones la coalición multicolor, y ni que hablar todavía más aún cuando se hizo pública el contenido del anteproyecto de ley de urgente consideración. Las críticas, los cuestionamientos y yo diría hasta los cucos que había en cuanto a que se pierden derechos laborales, va a haber un retroceso en las conquistas de los trabajadores y como que se construyó un relato que
a la población, incluso a aquellos que hayan votado a la coalición, le generó cierto temor. Sí. ¿Qué le dice usted? Yo creo que buena parte de esos pronósticos apocalípticos sobre los derechos de los trabajadores y de los jubilados se disiparon esos temores con la reunión que tuvimos el 7 de enero, que fue de las primeras que la calle Pou tuvo con algún actor institucional, social, para mandar una señal, ¿no? Esa reunión fue con la cúpula del PIT-CNT. Esa reunión el 7 de enero, estaba la calle Pou, estaba la ministra de Economía designada, Azucena Arbeleche, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el subsecretario futuro de Trabajo, Mario Aristi, quien habla, y ahí dejamos claro que las negociaciones salariales iban a seguir siendo, que iba a haber consejo de salarios, que iba a haber contenidos amplios en los consejos de salarios. Lo que sí nosotros creemos es que hay que flexibilizar los resultados en el sentido de que no sea que por acuerdos que se realizan entre las partes a nivel de cada rama, las empresas más débiles y los trabajadores más débiles terminen perdiendo la posibilidad de seguir existiendo y de seguir teniendo el puesto de trabajo. Por lo tanto, sí vamos a tener cuidado, y para eso el Ministerio de Trabajo tiene un rol, que es que cuando hay acuerdos a nivel de las empresas que son las más potentes, con los trabajadores de los sindicatos más potentes, no se afecten a los trabajadores más débiles y a las empresas más débiles. Pero en lo demás vamos a seguir en la misma línea y de hecho el 30 de abril vence el convenio colectivo del sector de la construcción y va a haber una convocatoria a Consejo de Salario, tal como ha sido en los últimos años y seguirá siendo. En 30 de julio vencen no sé cuántos. Y ahí también se instalarán todas las mesas y la Dirección de Trabajo tendrá la tarea de convocar y de ayudar a que las partes se pongan de acuerdo. En eso no va a haber modificaciones. Va a haber pautas, sí, como ha habido siempre también, pautas desde el gobierno, desde el punto de vista del equipo económico, para evitar que los acuerdos salariales hagan ruido o generen problemas en el diseño de la política macroeconómica. La Organización Internacional del Trabajo hizo una observación sobre el proyecto para ajustar los consejos de salarios. ¿Esa observación se va a levantar? Digo, ¿lo van a tener en cuenta? ¿Qué va a pasar? Porque también fueron cuestionados los consejos de salarios. Lo primero que hay que decir es que el Uruguay fue incorporado a la lista de países con observaciones por parte de la OIT. Y eso le pasó al gobierno de Tabaré Vázquez, no a nosotros. Le pasó al gobierno de Tabaré Vázquez porque hubo una queja que durante años se tramitó en la OIT y que el año pasado ingresó a la asamblea de OIT y se aprobó. Entonces ahora está en manos del gobierno. Es una herencia de alguna manera. Es una herencia. De todas maneras, el gobierno de Tabaré Vázquez dio un primer paso que fue elaborar un proyecto de ley con modificaciones a la ley de negociación colectiva. Ese proyecto de ley lo mandó al Parlamento en noviembre, la bancada del Frente Amplio no quiso votarlo, tuvo objeciones del PIT-CNT y de las cámaras empresariales y se mandó a la OIT. La OIT nos ha respondido, le ha respondido al gobierno saliente diciendo que ese proyecto así como está no es suficiente, pero que si bien levanta algunas de las observaciones, quedan algunas cosas pendientes. Por lo tanto, esa es la tarea que tenemos nosotros, ver cómo hacemos para ajustar ese proyecto que lleva la firma de Murro y de Tabaré Vázquez y ajustarlo para que sea aceptable por la OIT y que salgamos de esa lista que a ningún uruguayo le gusta estar, que la Organización Internacional de Trabajo tenga a Uruguay en una lista de países que no cumplen con las normativas de ese organismo, no es una cosa agradable, por lo tanto, y además nosotros no nos merecemos eso. Por lo tanto, vamos a trabajar en los próximos meses para que ese proyecto original tenga los ajustes que nos permitan decir, bueno, se manda a la OIT estará de acuerdo y si está de acuerdo salimos de ese capítulo lamentable que vivimos. ¿No? Sí. Salir de las listas como hemos estado en otras y hemos podido salir. La ley de urgente consideración también en el capítulo 2 prevé la creación de una comisión de expertos integrada por 15 miembros que aprobarán las iniciativas por unanimidad o por lo menos con el voto afirmativo de 9 miembros. Los cometidos, entre otros, son analizar los impactos de la dinámica demográfica. Esto tiene que ver con decir, bueno, a ver, cuánta gente vive en cada lugar y cuál es la realidad, y no hacer tabla rasa con todo el Uruguay, como muchas veces hemos visto de que tanto da Montevideo, que Canelones, que Artigas. Y también un aspecto muy importante, los procesos de automatización en el mercado de trabajo.
lo que hemos hablado incluso con usted cuando era candidato a la presidencia de la República, aquellos trabajos que dentro de determinada cantidad de años hoy no existen, ¿no? Gente que hoy se está preparando y preparando ¿para qué? Y a ver el sustituto de la tecnología en lo que significa la mano de obra. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo le ve usted la impronta a esta comisión de expertos? Yo creo que es un gran acierto decir, bueno, acá tenemos un gran problema, que es que el sistema de seguridad social del país está en crisis y con problemas de sustentabilidad en el mediano y largo plazo, y yo diría cada vez más cerca en el corto plazo. Por lo tanto, que hay que hacer una reforma del sistema de seguridad social, no hay ninguna duda. Son muy pocos en el país los dirigentes políticos que no reconocen eso. Incluso el propio Danilo Astori, ministro de Economía saliente, lo ha dicho en varias oportunidades, diciendo que el principal o uno de los principales temas del próximo gobierno, que le toca ahora, es reformar la seguridad social. O sea que hay que avanzar y hay que avanzar a buen ritmo. ¿Cuál es el procedimiento? Y eso es lo que propone la ley de urgencia, crear un comité de expertos con gente de todos los pelos, con especialistas, académicos, etcétera, que en una primera etapa hagan un diagnóstico de la situación, con el análisis de las características demográficas, para fines de este año tener un informe de diagnóstico, y yo espero que haya una propuesta concreta en los primeros meses del año que viene, de manera tal de que mitad del año que viene, como máximo, ingrese al Parlamento un proyecto de reforma de la seguridad social, no solo del BPS, de todo el sistema de seguridad social. Ese es el objetivo. Yo espero, me gustaría que esto fuera de consenso. A mí me parece que la política de seguridad social debería ser una política de Estado, porque nos atañe a todos y es un tema muy complejo. Pero bueno, veremos si logramos esa posibilidad de que sea de consenso, si no será por mayoría, pero el objetivo es que sea de consenso, porque además las reformas de seguridad social son reformas que tienen efectos de largo aliento. Es decir, lo que hoy reformamos va a tener impactos dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20, y por lo tanto eso implica 4, 5, 6 gobiernos para adelante, de distintos partidos, seguramente. Por lo tanto, tenemos que lograr el máximo consenso. Un ejemplo de eso es el problema que tuvimos con los cincuentones, que yo creo que se resolvió muy mal, de la manera más cara para el país, pero que había un problema, había, y que había una injusticia con los cincuentones, es verdad. Ahora, ¿cuándo se había generado esa injusticia? Cuando se aprobó la reforma del 96. Claro, cuando se crearon las AFAP. Claro, y termina explotando en el 2013, 2014, cuando emerge el problema. Claro. O sea, 20 años después. Y bueno, porque es así, la seguridad social tiene esas cosas. Como son cosas que prevén resultados para dentro de 10, de 20 o de 30 años, cuando la persona se va a jubilar, obviamente, por eso es importante que la legitimidad de la reforma sea la mayor posible. Había otro aspecto vinculado a ese tema, Mieres, y que tiene que ver con esto de los periodos de asesoramiento de la gente que, bueno, ahora nos dan fecha y, bueno, a mí me toca desde marzo de este año y tengo hasta marzo del año que viene para ir. La idea es que la persona pueda ir en cualquier momento a consultar sobre cuáles son las condiciones que le convienen. Es probable que ese artículo no sé, vamos a ver cómo termina ocurriendo, sí, pero es probable que no esté en la versión final, porque en realidad el tema de los cincuentones se ha ido procesando de manera paulatina y sin drama. Cada cohorte de edad ha tenido el tiempo para ir a presentarse al BPS, escuchar, tomar nota y decidir. O sea que no creo, y en todo caso si hubiera que hacer algún ajuste, formará parte del tema que recién hablábamos, es decir, de la reforma de la seguridad social. Volviendo al tema de la comisión de expertos, también usted hablaba de consensos, ¿no?, en cuanto a las decisiones para avanzar en esa reforma de la seguridad social. Los ministerios competentes y el BPS deberán dar adecuada prioridad a los requerimientos de la comisión. Esto también es fundamental para que se avance, ¿no? Absolutamente. Tanto el BPS como en el Ministerio de la Dirección de Seguridad Social, que es una dirección específica del Ministerio, vamos a estar apoyando, acompañando, dándole información y dándole la apoyatura de infraestructura correspondiente para que puedan trabajar a buen ritmo y con la mayor profundidad posible, ¿no? Hay un capítulo específico que refiere a los recursos. Es fundamental para todo funcionamiento totalmente económico. Va a haber soporte administrativo, información, acceso a datos, etcétera. Eso se va a instalar, calculo yo, en julio, porque la ley de urgencia estará aprobada a mitad de año
después hay que designar a los 15 miembros, el Senado tendrá que aprobarlo y luego empezará el funcionamiento. En el capítulo 4, compatibilidad de jubilación y empleo, que eso le interesa a mucha gente. ¿Cómo es eso de que me jubilo y después no puedo hacer más nada o sí? Es seguir avanzando en una línea que ya hay alguna norma vigente, pero que por la serie de requisitos que tiene desde el punto de vista administrativo se usa poco, que es la posibilidad de que la persona que se jubila pueda seguir trabajando, que además con las edades de jubilación actuales, las personas tienen vigor y una capacidad de seguir aportando su esfuerzo como activos durante bastante más años de lo que prevé las normas jubilatorias. Entonces, ¿por qué una persona tiene que pasar de un día para el otro de ser totalmente activa a totalmente pasiva? No tiene sentido. En realidad, hay un proceso gradual de reducción de la capacidad de actividad y por lo tanto la normativa tiene que acompañarlo. Es decir, la idea de la jubilación parcial, es decir, que yo me pueda jubilar por una parte de mi horario o por un trabajo y seguir trabajando en otro, o reducir horario y cobrar jubilación por ese horario reducido y luego seguir aportando por el horario activo, son de las cosas que en el mundo de hoy son cada vez más frecuentes y cada vez más necesarias. Por lo tanto, este artículo, que lo que hace es compatibilizar la posibilidad de seguir trabajando aunque tengas la causal jubilatoria por la misma caja, parece que es de orden, ¿no? En cuanto a las causales jubilatorias, Mieres, ¿se va a mantener? ¿Se va a ampliar, digo, la edad mínima de retiro? Bueno, eso es parte de lo que tiene que discutir la comisión de expertos, ¿no? Sí, porque ahí hay dos caminos que tendrá que optar los expertos y discutirlos políticamente, por cierto. Uno es la reforma sobre la base de modificación de parámetros, edad jubilatoria, tasa de reemplazo, etcétera, etcétera. La otra es cambiar el conjunto del sistema, como ocurrió en el 96, que se cambió al régimen mixto. Bueno, esa es una discusión compleja que tendrán que... Yo no me meto, yo no soy experto, pero vamos a escuchar... Ministro. Sí, claro, pero no soy el que en definitiva se ha especializado en seguridad social. Sí tengo ideas, tengo mis opiniones, mis convicciones, y tenemos además a Álvaro Forteza, que es del Partido Independiente y que es de los que más sabe, seguro va a ser uno de los expertos que va a estar en esa comisión, como tantos otros, como Rodolfo Saldain del Partido Nacional, que es una persona muy... Un abogado laboralista, sí, muy renombrado. Especializada, sí, además en temas de seguridad social. O sea que va a haber un equipo grande con distintas voces. Yo espero que haya gente de todos los pelos políticos y son ellos los que van a tener que dirimir estos asuntos que tienen un componente técnico, pero también tienen un componente, sin duda, político, ¿no? Hay muchos temas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con algo que lo hemos hablado aquí, nos han denunciado casos, lo vemos cotidianamente, el tema de las certificaciones laborales, ¿no? De que muchas veces no están justificadas, de que hay de repente un error de los médicos al otorgarla, o de que eso genera una pérdida importante para las empresas, para lo que significa la actividad del país. ¿Cómo se van a regular y a controlar? Sí, las certificaciones médicas es un tema que vamos a abordar, porque además ha generado un aumento del déficit del BPS por el pago de las licencias médicas. Y acá ha pasado algo que no tiene una explicación razonable, que es que se han cuadruplicado a partir de que se cambió el régimen. Es como que los uruguayos multiplicamos por 4 nuestras enfermedades, como si estuviera el coronavirus en Uruguay. Bueno, no. Evidentemente acá hay un episodio que tiene que ver con las regulaciones que vamos a trabajar y la idea es corregirlo, es decir, que haya otra vez un criterio más estricto en cuanto a las causales de certificación médica, su duración, etcétera. Es un tema que está en nuestra agenda, lo tenemos en el orden del día. Hay que hacer un estudio, hay que trabajar con gente especializada, pero todavía no asumimos. Entonces, pero que está en la agenda y que hay que corregirlo, no tengo ninguna duda. Porque está por un lado el tema de cuando se otorga, bueno, a ver en qué condiciones a la persona y cuál es el entorno, las características de lo que presenta el paciente, y después el tema del control, porque tenemos una certificación por 6 meses, ¿y qué pasa después de los 6 meses? Bueno, por eso, todo eso... Porque hoy en día yo voy al médico y le digo, me sigue doliendo la muñeca, doctor, y el doctor me sigue certificando. Sí, ¿Y es verdad que me duele la de, muñeca? Desde el que tiene una gripe y consulta porque está con un cuadro gripal y le dan tantos o cuantos días, hasta las certificaciones de más larga duración, todo eso lo tenemos que estudiar y resolver con criterios
obviamente, de reconocimiento de que cuando hay una causal de salud hay que atenderla, pero al mismo tiempo sin exagerar o sin generar situaciones indebidas, claro, totalmente. Porque es abusar de la confianza del médico, del sistema, de la propia población, sí, del empleador. Absolutamente. Tiene varias aristas. Abusar de la solidaridad del colectivo con respecto a la situación de una persona que, si no tiene una afección, no tiene por qué recibir ese beneficio, ¿no? Y algo que va en la misma dirección, por lo menos así lo han planteado algunos televidentes, los beneficios y los controles para personas con invalidez. Sí. Que de repente, bueno, uno ve que una persona que tiene una invalidez, bueno, obviamente tiene que recibir alguna ayuda del sistema, algún miramiento un poco especial, contemplar algunas situaciones, pero también vemos que ahí hay algunos abusos. Bueno, a ver, acá hay dos planos, ¿no? Está el plano de la norma legislativa, que en realidad me parece a mí que no hay allí mayores problemas. Otra cosa es la aplicación de la norma, los baremos famosos, cómo se determinan los niveles de incapacidad o de discapacidad en distintos ámbitos, etc. Y eso es tema del BPS. O sea, ahí lo que tiene que ponerse es el directorio del BPS a ver si efectivamente esos dictámenes que establecen las discapacidades y por lo tanto las pensiones son adecuados, está funcionando bien o no. La verdad yo en eso no me animo a opinar. Sí digo, el marco jurídico actual no es equivocado, me parece que está en la dirección correcta. Usted había dicho que se sentía identificado con el documento programático definitivo de la coalición. Sí, claro. Y que también que el Partido Independiente integraría un futuro gabinete de coalición dependiendo de cuán identificado se sintiera con ese programa. Hoy, que ya incluso es ministro designado, obviamente, muchos pueden decir, bueno, si ya es ministro designado es porque evidentemente Mieres aceptó y coincidió con lo que se planteó, ¿no? Pero aquel documento que firmaron los partidos hoy integrantes de la coalición, ¿qué conexión tiene con la ley de urgente consideración y con las convicciones de Pablo Mieres como político? Está muy bien la pregunta, porque efectivamente cuando pasó el periodo de la primera vuelta electoral, nosotros elaboramos un documento que le hicimos llegar a la calle Pou y le dijimos, estas son, para nuestro modo de ver, elementos que tienen que estar en un futuro gobierno. Si vos te comprometes con eso, el Partido Independiente puede apoyar. Él se comprometió con esos contenidos que después se trasladaron al documento Un compromiso con el país. Ese documento, Compromiso con el país, fue firmado el 5 de noviembre, lleva mi firma, y eso significa que el Partido Independiente se siente interpretado en esos contenidos que fueron aprobados. La ley de urgente consideración abarca esos contenidos y otras cosas más. Por eso fue distribuido a los partidos que integramos la coalición a efectos de que cada uno hiciera su consideración. El Partido Independiente lo estudió a través de sus equipos técnicos y entregó un documento a Beatriz Argimón y Rodrigo Ferrés, que son los representantes de la calle Pou en este diálogo, conteniendo distintos aspectos que creemos nosotros que son objeto de corrección, de observación o directamente de artículos que nos parece que no deben estar. Y bueno, ese es el punto en el que estamos. El mismo día, esto fue el martes mismo Argimón y Ferrés recibieron a la gente de Cabildo Abierto. Creo que mañana el Partido Colorado va a presentar el suyo y ahí la pelota vuelve a la cancha del entorno de la calle Pou para la elaboración del proyecto de ley de urgencia. Y ese es el paso siguiente. Nosotros aspiramos a que ese proyecto de ley de urgencia tenga los contenidos en línea con el compromiso con el país y me parece que en líneas generales es así, sin perjuicio de una serie de cosas que a nosotros nos parece que, bueno, que no deberían estar. Ni que hablar. Se nos está terminando el tiempo. Quería preguntarle por el INEFOP, ¿no? Que usted había dicho hay que desarrollarlo para generar empleo. Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Porque también fue muy cuestionado el funcionamiento del INEFOP con algunas cuestiones bastante turbias. ¿Cómo va a hacer usted para ponerlo de pie? No digo que esté de rodillas ni mucho menos, pero me refiero a introducirle esas modificaciones y, como usted dijo, ¿no? Desarrollarlo para generar empleo. Sí. El INEFOP es un instrumento muy valioso que tiene el país, que además se nutre de recursos que pagamos todos los uruguayos, trabajadores y empleadores todos los meses, que es el Fondo de Reconversión Laboral. Lo primero, vamos a hacer una auditoría de dos niveles, una auditoría económico-financiera para ver cómo se ejecutaron los fondos,
pero también una auditoría operativa para ver de qué manera operó y decidió el INEFOP el otorgamiento de los fondos para la capacitación de ciudadanos con problemas de empleo, porque el INEFOP es básicamente un organismo que lo que hace es utilizar recursos, como lo dice el nombre, el Fondo de Reconversión Laboral, es decir, capacitación para que una persona que tiene problemas de inserción laboral recupere su inserción laboral o evite perder su inserción laboral. Y eso supone, desde nuestra perspectiva, que el INEFOP tenga un pronóstico lo más ajustado posible de cómo es la evolución del mercado de trabajo, porque yo lo que creo es que hay que capacitar al trabajador para roles que efectivamente sean demandados por el mercado. No tiene sentido capacitar por capacitar. Entonces, eso es un análisis que vamos a hacer. ¿Y cómo hace para capacitar para lo que se viene que todavía no existe? Hay que construir información. Hay información. Yo diría ahí el Consejo Superior Tripartito, donde están sentados los principales referentes de las cámaras empresariales y los principales referentes del PIT-CNT, es clave. Porque ahí los tipos son los que saben cómo viene la mano, dónde se están perdiendo empleos, dónde se están ganando oportunidades. Hay un ejemplo clásico. En Uruguay tenemos oferta de empleo en las tecnologías de información que no hay gente capacitada para ocuparlo. Se calcula unos 2.000, 3.000 puestos de trabajo que no tenemos gente, uruguayos, que tengan la capacidad para... Bueno, eso es seguro que ahí hay un nicho de mercado donde tendríamos, y yo digo, en esto hay que darle la derecha a INEFOP. INEFOP hizo un acuerdo ahora hace poco con la CUTI para capacitar. CUTI es la Cámara Uruguaya de Tecnología de Información, porque no es que se trate de formar ingenieros de sistema o analistas de sistema con carreras de 4 años o de 5 años, sino cuestiones básicas de competencias que le permitan a una persona incorporarse en tareas que son muy bien remuneradas, que son requeridas y que para el futuro van a seguir siendo requeridas. ¿Ley de empleo juvenil? Es un instrumento que, bueno, vamos a ver, tenemos que también ver si podemos hacer algún ajuste para que se use con mayor frecuencia, pero sin duda está bien. Esas son las normas que tienen que ver con políticas activas de empleo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque la mejora estructural del empleo, eso sí trasciende el Ministerio de Trabajo. Eso tiene que ver con el crecimiento de la economía. Va a haber más empleo, va a haber más oportunidades laborales si la economía vuelve a retomar un ritmo de crecimiento mayor. Y ahí lo que nosotros podemos ayudar es todo lo que podamos, particularmente desde los consejos de salarios, acordar laudos que sean razonables con las políticas macroeconómicas, pero la llave es la mejora de competitividad del sector productivo, es la apertura del Uruguay al mundo, es la reducción del costo del Estado para que el empresario pueda retomar un ritmo de crecimiento y contratar gente, y así es que se aumenta el empleo acá y en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, sin duda. Tenemos que cerrar la entrevista. 2 preguntas más. Una tiene que ver con una publicidad que está saliendo en televisión, que el otro día nos lo planteó un televidente, nos hizo toda una composición de lugar y por eso lo traslado al futuro ministro de Trabajo. Dice, ¿sabías que no te pueden descontar el día por trámites administrativos o judiciales? Esto es una norma laboral, ¿verdad? Pero está enfocado a las mujeres, porque es algo que respalda el colectivo Mujeres de Negro y al final dice, juntas somos más. Y el televidente pregunta, ¿qué garantías le va a dar el Ministerio de Trabajo también a los varones? Porque ahora parece que con esta efervescencia del feminismo y de los derechos, que me parece bien, ustedes saben cómo pienso al respecto, creo que se debe alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hay que eliminar esa brecha y esa grieta. Pero en este aspecto, que hay como una publicidad que sobresale a la mujer sobre el hombre, ¿cómo va a actuar el Ministerio? Yo creo que ahí el Ministerio tiene un rol de control y de fiscalización, que para eso hay un área que es la Inspección Nacional de Trabajo, que tiene que ver con garantizar que en las distintas empresas se cumpla con la normativa laboral en sus distintas dimensiones. Y ese es el instrumento es el control y bueno, a eso importa la denuncia de parte, la denuncia de situaciones y ahí el Ministerio verifica si efectivamente se cumple o no se cumple. Y la otra para cerrar. Perdón, y hay otra área que es esto, que haya publicidad sobre los derechos, porque a veces un trabajador no sabe qué derechos tiene. Es importante, pero que quede claro que es para ambos sexos. Sí, claro. O para claro. cualquier orientación sexual.
las mujeres tienen en particular el día libre para cuestiones médicas, los exámenes ginecológicos, sí. El Papa Nicolau, esos controles tienen que hacerlo y tienen el día libre. Pero me refiero a que yo tengo que hacer un trámite administrativo o tengo que hacer un trámite médico, pero también es para los varones. Pues los varones también nos tenemos que hacer todos hacemos estudios y también necesitamos el día. ¿Qué va a hacer con la Intendencia de Maldonado? ¿Va a haber candidato del Partido Independiente? ¿Cómo no? Tenemos a... Yo le iba a decir, la pregunta la cierro porque está Andrés Carrasco ahí. Sí, es nuestro candidato a intendente. Estamos, como siempre, orgullosos de Andrés. Andrés ha tenido una gestión como diputado en el Parlamento. En el poco tiempo que le tocó actuar, realmente excelente. Yo lo admiro porque ha tenido una gran capacidad de iniciativa, de tomar temas del departamento, de trasladarlos a la esfera del debate nacional. Es una lástima que no esté ahora en el Parlamento. Y hoy es el candidato nuestro a la comuna de Maldonado. Yo estoy convencido de que es muy importante que el Partido Independiente tenga una representación en la Junta Departamental para fiscalizar, pero también para ayudar. Nuestro candidato es el compañero Juan Carlos Cabrera a la Junta Departamental. Tenemos candidatos a alcaldes en José Ignacio, en San Carlos. Hay un apoyo fuerte y un partido que está fuerte, que está firme. Me gustó mucho una idea que Andrés está promoviendo, que es la idea de la tarjeta fernandina, que haya beneficios para los que vivimos todo el año. Los que viven todo el año. Bien, Andrés. Y que tengan ventajas en estas cosas tan fantásticas que ofrece el departamento de Maldonado y que no miren con la ñata contra el vidrio cuando en realidad tienen más derecho que nadie a gozar de los distintos beneficios que le da la naturaleza y la estructura de funcionamiento turística y de infraestructura. Entonces, es una muy buena idea que se acuerda de aquellos que hacen posible que esto sea uno de los grandes atractivos del país durante todo el año, ¿no? Doctor Pablo Mieres, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerlo aquí. Le deseamos lo mejor en su gestión, porque además tiene una cartera de especial sensibilidad para toda la población, como es el trabajo y la seguridad social. Así que ojalá que le vaya lo mejor posible. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Gracias, hasta pronto. Nos vamos con nuestro móvil otra vez. Laura Fernández y Julio Rabasa, adelante. Gracias, Marcelo. Bueno, ahora sí, al reparo del viento, el tiempo que sigue igual, nos vinimos hasta el complejo habitacional Los Dólmenes. Ya hemos venido en otras oportunidades con el móvil, siempre lo hemos visitado desde abajo, estuvimos cuando se inauguró la estación saludable, también estuvimos recorriendo lo que fue la obra, pero ahora estamos in situ, vinimos hasta el showroom, vamos a recorrer esta propuesta que te hace Los Dólmenes y quien está al lado mío, Ezequiel Rocino, director de marketing, nos va a contar un poquito de qué se trata porque hay una promoción buenísima. Ezequiel, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por venir ustedes. Sí, como se hizo una promoción buenísima porque es lo que todos soñamos cuando nos mudamos por primera vez, ¿no? Que le sumamos al tema de que la construcción de calidad y el diseño y las cosas que ya trae el apartamento, que hasta fin de mes, de febrero, los que reserven su apartamento se lo llevan tal cual ves el showroom, con todo, con la heladera, con la tele, con los muebles, con la vajilla, con lo que vos quieras, si querés te voy a mostrar un poco. Sí, nosotros cuando llegábamos le decíamos a Ezequiel, le preguntábamos con Julio, no, pero tal cual, hasta la florcita, sí, nos decía Ezequiel, tal cual lo ves. Sí, te lo llevas todo completo, con la decoración, como lo ves ahí estás viendo la heladera, la cocina, que ya la cocina viene con originalmente, el microondas. Claro, porque hay detalles que aunque tú no compres la promoción, digamos, ya están, la cocina es una de esas cosas. La cocina y la campana ya están, pero le sumamos la heladera, las banquetas, los muebles, microondas, las mesas, los sillones, la tele, aire acondicionado, espejos, todo completo, los luminarias que son caras, ¿viste? Siempre es complicado armar. Y bueno, ni hablar también en la parte de los dormitorios y el baño, ¿no? Que ahora vamos a ir mostrándote. O sea que la posibilidad que nos brinda Los Dólmenes hoy es decir, bueno, yo reservo y lo único que tengo que traer es el bolso y el cepillo de dientes. Claro, ahí tenés la cama armada, hasta con las sábanas, en el baño tienes el termotanque, también tienes el lavarropas, todo como para que una familia se mude, viene con el bolso, como dijiste tú, los cepillos de dientes, y nada, se muda, o sea, y aparte con muchas facilidades para acceder, porque
Eso te iba a preguntar, porque me hablabas hoy de, por ejemplo, las facilidades que nos brinda el banco hipotecario, ¿no? Claro, con el banco hipotecario, tenemos todos los bancos, pero especialmente el banco hipotecario te da hasta el 100% de financiación. Entonces, vos con la reserva ya entrás con unos $5.000 o $10.000, depende de la financiación que hagas, ya entrás a la financiación del banco. O sea, con muy poca plata de entrada, calificás al banco el crédito y ya estás comprando un apartamento impecable, con todas las comodidades. Buenísimo. A mí lo que me encantó de esto es destacar también, que lo decíamos fuera de cámara, que cuando uno habla de comprar, no es que tengo que ir y llevar la plata ya y decir, toma, ya está. No, uno habla de reserva, en Claro, este caso, claro. ¿no? La promoción es válida en la reserva porque viste que la compra demora un poco más porque el trámite del banco, entonces si vos reservás antes de fin de mes, ya con el adelanto de la reserva te llevas el apartamento tal cual lo estás viendo ahora pronto. Ezequiel, vamos a contarle a la gente que está en la casa. ¿Quién te dice algún compañero del canal que también esté interesado en mudarse por acá? Vamos a contarle los pasos a seguir. Ellos, ¿cómo tienen que entrar a una página web, venir por aquí por el showroom? ¿Cómo hacen para venir, conocer, interiorizarse un poco más de esta promo? Bueno, yo los invito a que se acerquen, porque lo pueden ver igual en nuestro Facebook, en todas nuestras redes sociales, pero les invito a que se acerquen, así lo conocen en vivo, que es mucho más impactante y aparte es muy cómodo de llegar, porque aquí llegas muy fácil de San Carlos, del centro de Maldonado, de Punta del Este, estamos en un punto neurálgico en Boulevard Artigas, y con solo hacer acá en la oficina de ventas la reserva, con el adelanto, depende del apartamento que compres, de 2 o 3 ambientes será el adelanto, pero no es mucho porque te financia hasta el 100% del banco hipotecario y otros bancos el 80, el 90%, o sea que con un adelanto pequeño. También el apartamento tiene precios accesibles, no son precios para nada fuera de lógica, son precios que en el mercado decís, wow, todo este departamento vale esto, sí, viste, no vale nada. Claro, son departamentos que están pensados para la gente de Maldonado, para que una solución habitacional para la gente de Maldonado. Sí, quisimos construir, como dijimos en otras notas, un apartamento de calidad que solo se ve en la costanera de La Brava y la Mansa de Punta del Este, en Maldonado, pues lo merece la gente de Maldonado, tener una calidad constructiva y diseño premium y accesibilidad, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda comprar. De hecho, está en el plan de viviendas de la ANB, que también tiene beneficios fiscales para que lo compre como inversión a lo mejor, también tiene una garantía de renta del 7% anual, o sea, también es ventaja para invertir. Y para el que se viene a vivir, como decíamos antes, es muy cómodo ingresar, pagar el crédito en el BHU, son créditos a largo plazo, por lo cual la tasa te favorece. Y como decíamos, la promoción esta está buena porque hasta fin de mes vos te mudás, todos los que nos hemos mudado por primera vez, yo me acuerdo que te estaba contando vos antes, te mudás con lo mínimo indispensable y acá te mudás ya todo pronto, te traes tu ropa, tu familia y estás acá. Y tenés una terraza preciosa, una vista divina y sumamente iluminados, que eso también es un detalle precioso. Cuando llegábamos yo le decía, digo, el ventanal de punta a punta que hay en cualquiera de los 2 dormitorios y por supuesto también aquí en el living. Yo te agradezco muchísimo. Marcelo, mirá el detalle también que nos decía Ezequiel. Si yo vengo a mudarme y te digo, no me gusta el color de la alfombra. No, bueno, la puedo cambiar. En realidad la decoración es el modelo que está. Hay cosas que se pueden acceder, no hay problema. El aire acondicionado y eso es más complicado, pero está instalado. Pero la alfombra, si te gusta otra, te ponemos otra. Viste, ahí está. En todos los detalles está la gente de Los Dólmenes. Así que es un placer poder venir y conocer de primera mano este showroom. Gracias. Un gusto y estar invitados cuando quieran. Muchas gracias. Marce, nosotros volvemos contigo. Vayan tomando nota ahí todo lo que dijo Ezequiel para mudarse. Quien te dice algún televidente que pueda venir y darse una vueltita. Para situarlos, Boulevard Artigas, antes de llegar al puente de Bergali, como decimos aquí los locatarios, pegadito ahí al comunal, ahí está situado Los Dólmenes, pueden darse una vuelta y conocer este showroom. Nosotros seguimos camino con el móvil de la mañana de hoy y nos reencontramos en un ratito. Muchas gracias, Laura. Y bueno, para quienes ponen en duda que el móvil está en vivo, tiene un reloj atrás que está funcionando y que, como pasa en algunos, ha pasado, ¿no? En la televisión uruguaya, que dice estamos en vivo y no se dan cuenta que atrás hay un reloj que marca otra hora, incluso otro día. Ahí tienen ustedes las 12 del mediodía, estamos compartiendo esta información. Laura, muchas gracias. Volvemos con ustedes más adelante para que nos compartan otras informaciones. Hacemos una pausa, ya regresamos.